está esperando el doctor Ángel Martín, director de la Clínica Menorca. Es un placer recibirte de nuevo en Estando Contigo para hablar de lo que vamos a tratar, Julia. Pues sí, nos visita uno de los cirujanos más prestigiosos de nuestro país y vamos a hablar de un tema muy importante. Buenos días, Ángel. Hola, buenos días, encantado de estar aquí. Queremos hablar de algo que seguramente a ustedes les preocupa. ¿Qué relación hay entre la cirugía estética y la salud? Y hay una relación muy directa porque a veces es necesaria la cirugía estética para la salud, doctor. Sí, y de hecho hay muchas patologías quirúrgicas que nosotros corregimos que es por salud. Desde la autoplastia, desde la sextoplastia cuando no se respira bien, desde una nasomastia cuando no hay nada de pecho y hay un componente psicológico, después de un embarazo, cuando hay un abdomen globuloso, o sea que hay mucha patología que realmente hacemos por salud. Cuando hay una gigantomastia, pechos de 2-3 kilos, claro. O sea que hay dolores de espalda, o sea, implica mucho. Y luego la parte psicológica que también afecta al paciente. Vamos a recordar el teléfono, doctor, 925 28 87 91. Pueden consultar cualquier duda que tengan con nuestro cirujano estético, director de la Clínica Menorca. Importante, por ejemplo, lo decía usted, una mujer después de un embarazo puede tener una distensión abdominal que no se vuelve a recuperar el abdomen y es necesario someterla a una operación estética. Claro, ¿En qué consistiría esa operación? Pues eso sería una abdominoplastia, que es quitar, sobre todo tensar los músculos, los rectos anteriores y quitar todas las estrías y la piel que le sobran desde el ombligo hacia la parte del pubis. Y normalmente esos abdomen globulosos o pendulosos. Como que hubiera dado de sí el abdomen, claro, lo que pasa realmente. Después de 2-3 embarazos se da de sí y es muy difícil recuperar esos músculos. Es que eso lo iba a preguntar yo, porque sí es el caso de muchas mujeres que les sucede esto, intentan quitarlo con deporte y no se consigue. No, es imposible porque la elasticidad de la piel, con deporte está muy bien hacerlo, te recuperas, pero la elasticidad de la piel, el exceso de piel, hay que corregirlo quirúrgicamente. Igual que muchas mujeres, después de dar 2 o 3 embarazos, el pecho se le cae y hay que hacer una reconstrucción del pecho, una mastopesia, para subirlo porque es imposible por la gravedad que se corrija sola. Esto que es muchas veces operaciones por necesidad, con fines terapéuticos, ¿lo tendría que cubrir la Seguridad Social? ¿Lo cubre la Seguridad Social en algunos casos? Bueno, pues en algunos casos sí. Lo que pasa es que la Seguridad Social, desgraciadamente, está a otra patología, pero por ejemplo la gigantomastia, cuando el pecho es muy grande, que hay dolores de espaldas, psicológicamente está afectada la paciente, pues lo cubren. Lo que pasa es que pues hay mucha demora y la gente pues acude a clínicas privadas para corregírselo. ¿Y el tema de las orejas, doctor, por ejemplo? Y bueno, las orejas sobre todo operamos mucho a niños. Lo hablábamos antes, niños que tienen muchísimos complejos que claro, en el cole les empiezan a llamar de un modo desde bien pequeños. En el colegio la verdad que los niños pues, al final tienen un complejo y sobre todo cuando tienen las vacaciones a partir de junio sí que operamos bastante autoplastia. ¿En qué consiste la operación? Autoplastia es pues un cartílago justamente que es una operación muy sencilla. Muy sencilla, anestesia local, justamente va por atrás la incisión. Se quita un poquito de concha y se hace el antihelis. ¿Y se puede operar a niños de edad temprana? Normalmente operamos de 7 a 8 años los niños, que es cuando más complejo tienen. A ver, a mí hay una cosa que me interesa, doctor. Sí. Yo cada vez que escucho, o por menos hasta ahora, cada vez que escuchaba la palabra cirugía plástica, vamos a hacernos algo por necesidad o no, siempre pensaba yo en mujeres, es verdad. ¿Son ya cada vez más los hombres los que intentan corregirse cosas? Sí, normalmente en la última década el hombre se ha incorporado, o nos hemos incorporado bastantes y ahora estamos en un 20%, sobre todo en la Clínica Menorca realmente es un 80-20. O sea, pero siguen siendo todavía más. Sí, un más 80% mujeres. Son mujeres, un 20% son hombres. Y se han incorporado también a tratamientos que no son quirúrgicos, como faciales, donde se pone un poquito de pómulo, un poquito de botox, se quitan las arrugas, que antes eso sí que la mujer había una incidencia mucho mayor. Ahora el hombre se lo he notado yo, ¿sabes a quién? ¿A quién? Al de la Cobra. Pero eso es una apreciación mía personal. ¿A Bisbal? Sí, tengo yo esa impresión. No sé. Problemas, por ejemplo, de respiratorios, problemas de nariz. Una rinoplastia, se llama rinoseptoplastia. Hay que corregir el septum porque se respira mal y luego estéticamente se arregla. ¿Y con esa operación se corregiría, con esa operación de cirugía estética, claro, respiraríamos mejor? Respiraría mucho mejor y luego estéticamente se corregiría. Vamos con una llamada. Josefa desde Villafranca de los Caballeros, ¿verdad? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí tiene al doctor para que le haga la consulta que desee. Buenos Pues días. mire, yo es que me hicieron la reducción de estómago y me he quedado como esa señora que ha salido antes que se le han visto las piernas, Sí. Sí. pero con unas bolsas en las rodillas tremendas. Y ni que hago gimnasia con 1 kilo de arroz en el pie, subiendo para arriba y para abajo, ni nada, no se me va. Pues eso se corrige fácilmente porque lo que se ha quedado es un depósito ahí de adipocitos, una lipodistrofia de rodillas y con un solo punto y anestesia local podemos corregirlo. He hecho Pero algunos casos de eso y la verdad es que quedan fantásticos. Yo no tengo rodilla, no me puedo clavar de rodillas, trompiezo, yo voy andando y me trompiezo en las rodillas. Pues Josefa, Claro. ¿tiene solución, que es lo Sí. más importante? Claro, Tiene solución y muy fácil, es un poquito anestesia así local. como esa señora que se está viendo en pantalla, Sí, así. vale, pues eso Estoy yo. simplemente sería verla en la consulta y ver un poco lo Y que hacer un podemos hacer. diagnóstico Nada, de, lo que de tiene que ese hacer problema. Josefa es acudir a un profesional que Sí, seguro pero que se lo va a yo estoy solucionar. Yo estoy viendo a este doctor y es que me ha gustado lo que dice. Claro que sí, la ha convencido, porque también es importante, Sí. Josefa, y aprovecho su llamada para decirle que hay que ponerse siempre en manos de un buen cirujano estético, un profesional de la medicina que ha estudiado 6 años una carrera y una especialidad de 6 años. Es muy importante saber en manos de qué profesionales nos ponemos. Muchísimas gracias, Gracias, Josefa. Josefa. Pero a mí me dicen dónde está la consulta. Se lo vamos Ahora a se decir lo van ahora a a nuestros decir. compañeros, Nuestros ¿vale? compañeros. Para que Vale. ustedes tengan el Porque teléfono y el contacto. Es verdad una cosa De que has acuerdo. dicho. A la hora de hacernos cualquier cirugía, doctor, es muy importante saber dónde la vamos a hacer. Bueno, claro, lógicamente Exactamente. la experiencia es la que, bueno, pues la Clínica Menorca llevamos 26 años abiertos, hacemos una media de 800, 900 cirugías y la experiencia es la que, bueno, pues un poco te enseña un poco lo que debes hacer y lo más importante, sobre todo, aparte de eso, tienes que tener criterio quirúrgico para saber lo que tienes que hacer y lo que no debes hacer. Es que es una cosa muy importante. Fíjate, esta señora que llamaba preocupada, obsesionada con esas rodillas, Sí. y seguramente tiene solución en muy poco Pero tiempo. en media hora. Que te mejora Y la con vida. una Sí, yo recuperación tengo algún casi caso, inmediata. Tengo un caso muy parecido a ella que hice el año pasado, que era una lipodistrofia de rodillas, una señora mayor que no podía ni andar, porque ya de grasa en media hora se lo solucioné y no se lo creía. O sea, era un caso Es un claro espectacular. ejemplo, ¿verdad?, de salud y Sí, de no, cirugía totalmente, estética. porque la persona, aparte de tener 66 años que tiene, pero ella no podía... Que le da la vida una operación de Claro, esta, la doctor. lipodistrofia le hacía una insuficiencia vascular, venosa, y era una celulitis dolorosa, y eso se lo solucioné. Por ejemplo, doctor, también mucha gente se tiene que operar los párpados porque le está ocasionando problemas de visión. Vamos a contar en qué consiste esta operación. Bueno, los párpados superiores, sobre porque todo... la gente le da como miedo, porque la parte de los ojos que como Sí, todo no, pues nos preocupa eso, cómo es tratarla. una operación sencilla, sobre todo el párpado superior. Lo que hacemos es quitar la piel que sobra para que no se apoye, sobre todo a nivel de las pestañas, y luego quitar 2 bolsitas que hay en la cara interna, en la parte interna del párpado. Es 40 minutos, anestesia local, un poquito de sedación. ¿No va a afectar y a nuestra ambulatorio. visión? Al contrario, ¿va a mejorar? Va a mejorar porque no te pesa tanto el ojo. Y aparte que es muy sencilla la intervención. Porque ¿qué consecuencias puede tener esos párpados si no se tratan, doctor? No, al final le pesan y problemas de visión, porque el ojo se le cierra y no ve bien. Importante también decía el doctor, y yo creo que eso hay que tenerlo también en cuenta cuando acudimos a un cirujano estético, hay que tener muy en cuenta el criterio del cirujano, que ahí es donde Claro. nosotros tenemos que saber dónde están esos límites, ¿verdad, doctor? Efectivamente. Sí, lo más importante, y yo siempre digo que es los pacientes que no operas, o sea, los pacientes que le dices que no porque no está indicado, porque no vas a tener buen resultado, porque lo que ellos quieren no lo podemos hacer, y yo creo que en nuestra consulta lo fundamental es tener un buen criterio médico quirúrgico para saber qué es lo que tienes que poner, qué pecho le puedes poner a una paciente, Claro. cuál no le debes poner porque es exagerado, igual que, por ejemplo, aumento de labios. O sea, en todo tienes que tener un valor estético. En la cirugía facial, ahora que habla, por ejemplo, del aumento de labios, también Sí. es un tema que puede afectar a nuestra salud después, por ejemplo, de un accidente de tráfico, una persona que ha tenido Claro, que eso es otra cosa. la mala suerte, ¿me entiendes?, de Sí, pues, dejar su claro, cara destrozada. Pues es que cuando hay, por ejemplo, un accidente de circulación con ácido hialurónico, porque se han perdido sustancia y la dermis, entonces le ponemos ácido hialurónico para recuperar esos volúmenes y la verdad que yo he hecho casos que realmente el paciente está encantado. Incluso cicatrices que pueden afectar a nuestros labios. A mí eso me cicatrices, interesa. desde el ángulo mandibular que han perdido en el accidente esa zona y se lo recuperamos. O sea, todo eso
con el ácido hialurónico, sin ningún tipo de anestesia, sin ningún tipo de cirugía. Solamente utilizando ácido hialurónico. Sí, se puede, pues claro, hacemos una bioplastia que es recuperar los ángulos de la cara que se van perdiendo o por la edad, o por el accidente, o por otro motivo. Corríjame si me equivoco. ¿Es posible que el Botox además pueda ayudar a quitar dolores de cabeza? Sí, se está utilizando mucho ahora para las migrañas. Nosotros lo utilizamos sobre todo en nuestra como consulta. tratamiento. Como tratamiento y eso estético. además creo que eso sí lo cubre la Seguridad Social. Sí, eso se está haciendo en neurología, en la Seguridad Social, pero vamos, tiene... ¿Y cómo sería un tratamiento con Botox? Para que la gente lo sepa, porque todo el mundo oímos hablar del Botox, pero no sabemos cómo hay que aplicarlo. Nosotros lo aplicamos sobre todo para corregir las arrugas del tercio superior de la cara. Y lo que estabas comentando... Estas arrugas que salen aquí, ¿verdad? Sí, que muestran un poco ya la edad. El entrecejo, por ejemplo, cuando se tiene igual, las patas de gallo, igual, pero en lo que me preguntabas que se estaban utilizando, sobre todo que lo cubría la Seguridad Social, eran las migrañas a veces están producidas por tensión. Entonces lo que te hace el Botox es pincharte en unos puntos de la cabeza a nivel occipital y parietal, donde te relajan el músculo, te quitan la tensión y te quitan la jaqueca. Es una maravilla. Madre mía, o sea que se podrían curar muchas migrañas con cirugía estética. Igual que el Botox lo utilizamos mucho para dejar para toda la gente que tiene hiperidosis, aumente el sudor de mano, de pie, de axila. También. Claro, en una sesión dejas de sudar. ¿Y qué se haría ahí? Pues pinchar en unos puntos y entonces tú dejas de sudar. Hay mucha gente que la mano no la puede dar. Bueno, pero hay mucha gente, y mira, pues es un tema muy interesante. Muy interesante. Ahora vamos a volver a hablar del tema, pero antes estaba Luisa de Madrid esperándonos. Luisa, buenos días. Hola, buenos días. Díganos, ¿qué consulta tiene para el doctor? Díganos, Pues Luisa. quería preguntar si es muy complicada una operación para reducir el tamaño de la nariz. No, nosotros lo hacemos un tipo con anestesia local y sedación, ambulatorio. Habría que ver si tiene desviación del tabique, si tiene exceso de giba, si tiene los cornetes, ver un poquito, pero más o menos una cirugía que se tarda media hora, o de media hora a una hora, hora y media, y es ambulatorio. ¿Y el tiempo de recuperación luego, doctor? El tiempo simplemente es llevar una célula que ponemos de escayola durante 7 días. Bueno. Pues se ha quedado usted más tranquila. ¿Salen sin moratones y eso? Sí, normalmente no salen casi hematomas con ese tipo de células que ponemos y si acaso salen hematomas a los 4 o 5 días sale a nivel de la órbita inferior y a los 4 o 5 días se reabsorbe. Se reabsorbe. Bueno, voy a decir una cosa, Luisa. Hay que tener cada vez menos miedo a la cirugía estética. Gracias, Luisa. Si se lo está pensando, hágalo, porque de verdad que, o aquí se lo estoy recomendando, que lo haga porque le va a venir muy bien, de verdad. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisa. Una curiosidad. Venga, gracias, hasta luego. ¿Cómo estamos en España con respecto a otros países de Europa en cirugía estética, doctor? Bueno, pues en número de volúmenes estamos entre los 2-3 primeros de Europa, que son Alemania, el Reino Unido y España. Y a nivel mundial, pues estamos entre los 5 primeros. O sea, que en España nos vamos, que somos muy asiduos a... Sí, lógicamente todo esto, bueno, pues ha crecido bastante la cirugía porque el país socialmente también ha crecido y eso es lo que ha hecho que la gente, y hoy día la cirugía estética es más barata que hace 30 años. Exactamente, y que ha evolucionado muchísimo, por eso es importante que traemos nosotros a estos especialistas y siempre a los mejores estando contigo para eliminar esos tabúes que existen. Por ejemplo, decía Luisa, ¿cuántas veces se ha operado mucha gente de la nariz que se te pone la cara súper morada? Es que lo pasa fatal. Pues estamos viendo que no, la cirugía Julia, ha avanzado muchísimo y esas consecuencias Julia, no son acaba de así, decir doctor. una cosa muy importante, yo creo que también convendría aclarar a la gente, porque muchas veces no vamos al cirujano estético porque pensamos que no vamos a poder asumir el precio. Ha dicho usted que ha bajado mucho los costes. ¿Se puede asumir este tipo de operaciones en una familia o una persona con un sueldo medio? Sí, yo creo que socialmente, claro, lógicamente la cirugía hace 30 años yo creo que era bastante más cara que ahora. Y una familia lo puede asumir y hoy día también hay financiación a 3-4 años, o sea que hay muchos modos de poderse hacer la cirugía y pagarlo. ¿Cuál es la última novedad que tenemos ahora en cirugía estética? Vamos a aprovecharlo. Bueno, pues la última novedad que hemos incorporado en la Clínica Menorca es el láser sin cirugía, que es un láser que te destruye la grasa, pero se utiliza para sobre todo zonas pequeñas. Es un láser que destruye la grasa por calor, que te sube a 43, 44 ¿La grasa grados, en cualquier parte del cuerpo? sobre todo a nivel abdominal, a nivel de cartucheras y de flancos. Pues eso, en 2 o 3 sesiones, separadas de un mes, te destruye la grasa sin intervención ni ningún tipo de anestesia. ¿Y desaparece
Para desaparece para Pues siempre nada, en pues ya tiene 2 usted centímetros 3. al señor director que está muy pendiente y a mí, doctor, pues a ver si Pues nos damos una empezaremos, vuelta por su En 2 o consulta. 3 sesiones directamente Sí. puede desaparecer. Pues eso preocupa a muchísima gente, además, Sí. porque a veces lo que más miedo Y nos da no es hay meterse en un no quirófano, hay doctor. anestesia y simplemente tienes unas molestias los siguientes días como si fueran agujetas, porque ha habido lo importante es qué tipo de láser hasta ahora nadie rompía Caray, las qué cosa, membranas del adipocito y esto rompe la membrana por el calor. Claro, y volvía a aparecer esa grasa. Sí, Al romper ahora la rompe membrana. y lo eliminas por el hígado, por la orina, lo eliminas. Pues doctor Ángel Martín, hay mucho que hablar de cirugía. Tendrá que venir otro día. Especialista- Muchísimas gracias especialista por en habernos cirugía acompañado. estética, director de la Clínica Menorca. Menorca. Es un placer cada vez que vienes. De verdad, Yo ¿cuánto encantado aprendemos? de estar aquí, Alfonso. Muchísimas y nos gracias. vemos, De ¿vale, verdad, Julia? gracias. Y nos Gracias, rentamos de un día al verdad. golf, ¿eh? Sí, sí, sí.